Federico, que te veo ahí en primera plana. Muy lindas las flores que tenés ahí arriba de la cabeza. Me encanta ese marco, no sé cómo se llama, ese dibujo en tela, muy bonito. Ya estamos grabando. Bueno, la idea, perfecto. La idea entonces es trabajar hoy sobre el concepto de organizaciones. Digo, los que ya tuvieron el práctico empezaron a trabajar. Uno de los autores centrales para este tema, que es el texto de Henry Misberg. Eso es lo que tienen para trabajar en el práctico. Y nosotras lo vamos a hacer tratando de recuperar ese encuentro que no tuvimos la semana pasada, para trabajar el teórico que ustedes vieron de Jorge Sotelo, con los dos temas, ¿no? Digo, el de cadena de valor público y el de modelo de agregación de valor público. Entonces lo que les propongo, si les parece, es avanzar un poquito, y a partir de este primer avance que hagamos, que ustedes ya puedan empezar a hacer las preguntas que consideren, para poder de alguna manera seguir incorporando el planteo que hace Jorge con cadena de valor público y modelo de agregación de valor. Entonces vamos a compartir pantalla. Estamos siendo 82 personas, así que vamos los 82 y las 82 a meternos en el mundo de las organizaciones por un ratito. Avísame, Ana, cuando se ve, por favor. Dale. Ahí se está Estás viendo. empezando. Bien, genial. Ahí vamos. ¿Ahí se ve? Sí. No, todavía no. ¿No se ve? Carla, oh, la concha, la lora. Pero si estoy en el mío. Acá estoy nuevamente. Qué cosa, ¿eh? Está complicada la internet. Terrible. A ver, vamos a intentar compartir la pantalla. A ver qué pasa. Carla, te pido que desactives el audio. Que no sé por qué no lo puedo desactivar yo. Ahí estamos. Todavía aparece en negro, pero a ver. Ahí estamos. Bien. Vamos a pasarlo a presentación, a ver si nos... La primera cuestión que tienen ahí en la presentación, y digo, de alguna manera es lo primero que les proponemos, que cuando pensamos que es una organización, lo primero que aparece es esta idea de un conjunto de personas que tienen objetivos comunes y sostienen una direccionalidad determinada. Digo, es muy fuerte pensar en una organización como un conjunto armónico de personas que comparten el sentido de la organización, comparten una misión. Muchas veces se habla de misión y de visión cuando se habla de organizaciones públicas o sociales, y está de alguna manera esta primera definición de pensarlo como un conjunto de personas que intentan lograr los mismos objetivos. Cuando uno mira a distintos autores, lo que te encontrás es que a estos objetivos comunes a veces aparecen definiciones de organización que plantean las organizaciones como un conjunto de reglas compartidas, las organizaciones como un conjunto de leyes que se comparten, de regulaciones, pero siempre aparece esta cuestión de una direccionalidad compartida, objetivos compartidos y de alguna manera algo que te da idea de un conjunto armónico. Bueno, eso es lo primero que queremos romper con ustedes. Las organizaciones
miradas desde esta perspectiva de conjunto armónico de personas que buscan determinados objetivos, no se parecen nada a la concepción de organizaciones que nosotras tenemos como cátedra y a los autores que adscribimos. Ustedes, los autores que van a trabajar, como les decía recién, es Misber por un lado, y Jorge Etkin, por otro lado, como dos de los textos centrales que ustedes tienen para trabajar. Y por supuesto, nos metemos a las organizaciones desde la idea de red de producción pública que nos plantea Jorge Sotelo. Entonces, acá es donde aparece la primera pantalla que me gustaría recuperar de Jorge, que es esta idea de pensar que la política pública se produce en una red de organizaciones públicas. La producción pública es un conjunto de organizaciones que producen en simultáneo. Vamos a un ejemplo. Mientras que el Ministerio de Salud está generando políticas para, de alguna manera, responder, por ejemplo, con las vacunas, para enfrentar la pandemia, el Ministerio de Educación trabaja con sus propios trabajadores y sus propios actores del proceso de producción de política pública para garantizar las políticas educativas, las clases virtuales, el acceso a notebook, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, digo, no sé si el otro día algunas de nosotras participamos en el Consejo Federal contra el Hambre, que sesionó el viernes pasado, y veíamos cómo había un conjunto de ministros y ministras que de alguna manera iban mostrando cuáles eran las políticas que tenían a cargo y qué era lo que cada uno, cada una tenía bajo su responsabilidad para poder enfrentar la situación del acceso a la alimentación como un derecho básico. Entonces, esta columna que nosotros tenemos acá, mirada desde la izquierda, donde vemos las distintas instituciones, le va a decir Jorge, para nosotros son organizaciones, que nos muestran cómo aparece este proceso productivo que habla Jorge cuando denomina cadena de valor. Entonces acá les hago la primera pregunta y las escucho. ¿Cómo ustedes podrían explicar qué es la cadena de valor público que plantea Jorge? Digo, desde las palabras que aparezcan, ¿no? Digo, no es necesaria la definición. Así que ahí esperamos las intervenciones, como hacemos siempre, por chat o pidiendo la palabra y hablando directamente. ¿Qué es esta cadena de valor público de la que habla Jorge, que después de alguna manera le encuentra un conjunto de limitaciones y eso es lo que le permite pasar a su otra propuesta de modelo de agregación de valor? Esta adaptación de insumos en productos mediante operaciones. A ver, alguien que se anime. Tiré así la pregunta de manera bestial, me parece. Todavía se están Sí, están acomodando en el espacio. Están ensillando el mate y yo les tiré la pregunta, la difícil de la jornada. A ver, dale, ¿quién arranca? Hola. Él lo describe como que es un modelo descriptivo de cómo opera el sector público. Bien, ¿y cómo opera? ¿Qué hace el sector público? ¿Qué genera? ¿Qué transforma? ¿Qué pone en juego? Bueno, él habla de que el sector público es donde se desarrollan las operaciones que transforman ciertos recursos, ciertos insumos en productos. Perfecto, perfecto. Y por ejemplo, si pensáramos para vos, digo, o cualquier compañero o compañero que quiera acompañarte, un ejemplo de qué sería un insumo, qué sería una operación y qué sería un producto, en función de los ejemplos que fue poniendo Jorge y los ejemplos que venimos trabajando en los encuentros anteriores. ¿Qué podrían decir? ¿Qué les aparece? Ahí hay una intervención, a ver. A ver.
Bueno, pero respondí a la pregunta anterior. En su modelo de análisis de la organización, por si se cumple el producto a entregar o resultado, pregunta María. Pero ahí Silvana Bien. quería seguir hablando, no sé. A ver, Silvana. Sí, él pone el ejemplo, por ejemplo, del servicio de la educación primaria, por ejemplo, Bien, ¿no? Que sería el producto. bien, Y los recursos serían los docentes, los diseños curriculares, las aulas, y bueno, nombra ahí. bien. ¿Y la operación, por ejemplo? Si lo llevamos a este caso, tomando el ejemplo de educación, pero llevándolo a nuestra situación, por ejemplo, el producto podría ser justamente la acción educativa de educación superior en el marco de nuestra carrera, la operación, entre otras, es esta clase, y los insumos, como decía la compañera recién, son el cuerpo docente, los recursos tecnológicos que andan horribles, la posibilidad del armado de las clases, la lectura que conlleva cada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Si la potencialidad que tiene la propuesta es como que empecemos a usarlo como un ejercicio para ver todo. Entonces, para ver toda la producción pública, ¿no? Digo, entonces, por ejemplo, si uno tuviera que pensar, bueno, ¿qué otro producto nosotros conocemos? Cualquier política pública, la canasta básica de alimentos, por ejemplo, que se está llevando ahora adelante o se quiere llevar adelante, es un producto. Es un producto que es compartido de alguna manera por distintos ministerios. Por un lado hay acciones que van a tener que ver con el Ministerio de la Producción, acciones que van a tener que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, y acciones que van a tener que ver con la Secretaría de Comercio en el marco del Ministerio de Economía, si Comercio estuviera ahí, por ejemplo. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué producción pública no aguanta este esquema posible? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque tal vez es más sencillo encontrarlo por la negativa que por la positiva. Y entonces desde ahí podríamos pensar, ¿hay, les pregunto a ustedes, algún tipo de prestación que haga una organización pública que ustedes entiendan que no pueda pensarse desde la lógica insumo, operación, producto? ¿Se les ocurre algo que les venga a la cabeza? Ahí me apareció Diana en los cuadraditos. Esto es uno de las cosas más ásperas, ¿no? Digo, de la propuesta de la cátedra, las que son más abstractas. Estamos convencidas que ayuda muchísimo a que ustedes puedan tener una lectura distinta del sector público, a que ustedes puedan tener más herramientas para poder comprender cómo son los procesos de producción de política pública y qué sucede hacia adentro de las organizaciones. Entonces, les entro por otro lado, les pregunto más general todavía. ¿Qué les quedó de la clase de Jorge? Digo, ¿qué les queda del tema de todo este bollo de cuadraditos, redondelitos y flechas de colores y etcétera? ¿Qué me podrían decir, digo, como para compartir? Un montón de gente miró la grabación, así que en números estamos bien. Hay más miradas de la cantidad de gente que está cursando la materia, más nosotras como cátedra, así que estamos bien en ese sentido. ¿Qué les quedó? ¿Qué les resuena en términos de incorporación de conceptos o de incorporación de perspectivas? A ver, vamos a vernos un poco para...
Estamos como lejos. Ahí, bueno, antes decían que, bueno, que cadena de valor era una manera de mirar y leer la política pública, y Paula dice que las políticas públicas se hacen en conflicto, y María Paula dice la complejidad. Bien, bien. Bueno, la primera cosa, ahora volvemos a la presentación, digo, pero los quiero ver un poquito. Son cuestiones técnicas, pero fíjense cómo lo que hace Jorge es tratar de desandar, tratar de entender de qué manera se puede entrar a comprender cómo es el proceso de política pública, tratando de salir de una mirada simplista, lo que decían ustedes, ¿no? Como ir por la idea de la complejidad. Bueno, para ir por la idea de la complejidad, la primera cuestión es que veamos la simultaneidad de la política pública, o sea, la política pública se hace en simultáneo. Mientras una organización, Ministerio de Salud, produce determinados productos, determinados servicios, hay otra organización que genera también una producción y genera que esa producción vaya interrelacionándose con lo que hace otro organismo. Entonces, yo les decía recién, por ejemplo, para que el IFE funcione, ahí vamos a lo que plantea Camila, para que el IFE funcione tiene que funcionar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES. Es toda una red de organizaciones públicas que se ponen en juego para poder llevar adelante eso que se quiere llevar adelante. Entonces, de alguna manera, la propuesta que hace Jorge es no quedarnos con que la política pública es solamente una organización, sino que es una red de organizaciones que producen, que transforman insumos en productos mediante operaciones. Ese es como el esquema más sencillo para poder comprender cuál es la propuesta que hace Jorge. Sí, María. Ahora, el que nos va a decir... Sí. También él da el ejemplo de la asignación universal, y eso, por ahí me parece que este modelo nos permite eso, por lo menos analizar la política pública desde no solo la prestación dineraria, sino cómo están comprometidas otras organizaciones, desde que te pide la libreta sanitaria, que tiene que ver con la salud, bueno, la prestación dineraria propiamente dicha, y después la educación. Entonces, por ahí me parece que nos da como esa visión más integral y que nos permite comprender y disgregar también un poco cómo va siendo el proceso de producción de la política, que por ahí nosotros vemos, digamos, o el común de la gente ve el producto terminado, que es la asignación. Bueno, lo que nos plantea Marcela nos mete de alguna manera en el segundo planteo que hace Jorge, que es decir, la verdad que pensar toda la política pública desde la lógica de cadena de valor es un problema. ¿Por qué? Porque la administración, la gestión pública no solamente produce bienes o servicios, productos, sino lo que decía Marcela recién, también regula, también distribuye y también orienta. Cuando le sumás a la producción, la regulación, la distribución y la orientación, estás entre las 4 dimensiones que plantea Jorge para pensar el modelo de agregación de valor público. Que fíjense cómo en todos los ejemplos que él da, nos permite de alguna manera mirar mucho esta idea de que todas las intervenciones que hace el Estado, donde regula, distribuye y orienta, ¿no? Digo, por ejemplo, si nosotros pensamos hoy cómo se está vacunando a la gente, lo que vamos a ver es que hay una orientación en términos de cuáles son los sectores, las edades por las cuales se está empezando a vacunar. Eso es una orientación que se hace a la política, o sea, no se hace de cualquier manera. Lo mismo cuando regula
las prestaciones de alguna manera. Entonces, quién puede hacer qué cosa también aparece desde los lugares del Estado. Y como decía Marcela recién, cuando distribuye de manera directa con alguna prestación dineraria, con alguna transferencia condicionada a, lo hace en relación, como por ejemplo el IFE o la ayuda a las pequeñas empresas en el marco del COVID, lo hace tomando esa atribución de distribución directa que tiene el Estado como principal actor de la política pública. Entonces, lo que vemos es que muchas veces cuando vemos los diseños de política pública, los diseños están centrados en tratar de identificar cuáles son las prestaciones, en tratar de identificar qué es lo que se lleva adelante con esa política pública. Pero el planteo que hace Jorge nos permite retomar de alguna manera estas dimensiones que trabajábamos cuando veíamos las dimensiones del Estado según Vila, de cómo, por ejemplo, en la regulación y en la orientación estratégica, también muchas veces se juega lo que para Vilas era la dimensión de identidad de la política del Estado, ¿no? Digo, esta capacidad que tiene el Estado de identificar poblaciones, nombrarlas y levantarlas cuando define una política, ¿sí? Entonces, nos metemos a la idea de organizaciones con esta concepción que nos plantea Jorge, de pensar que las organizaciones públicas no solo producen, sino también regulan, distribuyen y orientan. Esto es clave que ustedes lo puedan ver para poder tenerlo ahí como cerquita de donde ustedes están. María, Entonces, teníamos intervenciones y también había levantado la mano Florencia. Bien. Camila decía que quizás más que nada la reflexión final que desarrolla, donde dice que debemos comprender las políticas públicas como un proceso complejo, un proceso asignado por lógicas y capas diferentes que debemos entender para analizar, esto en relación a qué les había quedado de la clase. Y Flovi, no sé si querías hablar. Sí, igual, nada, venía pensando una cosa, pero por ahí nada que ver, pero tenía una duda. El otro día cuando veía ese video pensaba en esto. Empecé hace poco a trabajar en un hospital acá en La Plata y estoy en la parte donde cargamos los datos de las personas que se van a hisopar, etcétera, etcétera. Y ahí un poco lo que estoy viendo, que para mí es re alarmante también, es que de la gente que se va a hisopar, el 80% son personas que, o sea, me arriesgaría a decir el 90%, que son parte de la población económicamente activa, ¿no? Que también son parte de la población que hoy no son prioridad de vacunación. Digo, hoy se están vacunando a personas mayores de 60 y, bueno, trabajadores de la salud y personas que presentan algún tipo de patología de riesgo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo se piensa en estas políticas? O sea, ¿cómo pensar una política que, porque ahí un poco lo que decía él era, bueno, muchas veces se piensa como lineal la cadena de valor público y no se piensa como la complejidad que eso conlleva, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, la política que implica la vacunación y el enorme, como la enorme cadena que se está armando para que eso sea efectivo, ¿no? La cantidad de puestos de vacunación que está habiendo, las campañas de vacunación, las aplicaciones que se están sacando, etcétera, etcétera, para que sea efectivo. Como que siento que también hay una parte que para mí entra en tensión, que es que hoy, por ejemplo, no se está vacunando, o sea, hoy, por ejemplo, no se está cerrando la circulación a cero, digamos, no estamos teniendo una fase cero, tampoco se está vacunando a la población económicamente activa, y es la gente que está entrando hoy a las terapias intensivas y la gente que hoy está entrando a las guardias a hacerse los hisopados, digamos. Como que yo digo, bueno, ¿cómo es que se puede pensar estratégicamente esto, no? Que, digo, esto no es gerontofóbico, lo que estoy diciendo, nada que ver, sino lo que pienso es, ¿cómo pensamos estratégicamente esto? Porque hoy, bueno, a mí me pasa como personalmente esto de que
todos los fines de semana que yo voy al hospital me entero de que se muere gente que tiene nuestra edad. O sea, Claro. digo, no es porque anduvimos chupando picaporte, es porque somos parte de la juventud o de la población que estamos saliendo a trabajar, que tenemos obligatoriamente que salir a trabajar, porque no están cerrados los espacios para que nosotros trabajemos hoy, más allá, o sea, podés trabajar en el Estado, digamos, como las instituciones, ni siquiera las instituciones estatales están cerradas del todo a la circulación, y tampoco es la población que se está vacunando, y es la población que se está infectando y hoy se está muriendo porque la cepa afecta a esta población, digamos. Como que, Bueno, digo, cuando se piensa todo eso, pensaba en esto de la cadena de valor público como en esas contradicciones que él decía, de que muchas veces se piensa como lineal, y esa linealidad no permite visualizar la complejidad que tiene hacia adentro de esas políticas. No sé si se entiende mi planteo. sí, sí, se entiende perfecto. Lo que pasa es que vos estás metiendo en el análisis, no es que lo estás metiendo, sino que lo estás nombrando, otras dimensiones que también entran en el proceso de producción de la política que tal vez todavía no hemos visto. Entonces digo, te trato de hacer una devolución en función de cosas que hemos visto y otras que vamos a ver. La primera cuestión que te digo es que esta linealidad que plantea Jorge, él dice, bueno, tengo determinados insumos, hago determinadas operaciones y consigo determinados productos. ¿Cuál es el sentido de los productos?, dice él. Y acá por eso tengo esta filmina puesta y quiero contestarte a partir de esta pantalla. Porque él dice, toda la intervención del Estado, o sea, el sector público, ven ustedes ahí en la presentación que dice sector público, de la línea pespunteada para la izquierda, el sentido que tiene es generar resultados e impacto en la vida de la población. Entonces, no hay ninguna política pública que tenga sentido si no genera determinados resultados e impacta en la vida de la gente mejorando las condiciones. Entonces él dice, a veces no es tan lineal porque aparecen contradicciones. Pero además, lo que vos estás diciendo es que la velocidad en los cambios del diagnóstico, que es lo que da sentido a la intervención pública, acuérdense que toda política pública en el fondo es una hipótesis de intervención. Yo digo, voy a vacunar a los adultos mayores porque son las personas que están más expuestas al virus. Es una hipótesis que yo tengo. Sobre esa hipótesis que yo tengo, armo la política. No solamente sobre esa, pero para simplificar. ¿Qué pasa con lo que vos estás diciendo? Está cambiando el diagnóstico, porque ahora se enferman cada vez personas más chicas y además con mayores niveles de mortalidad. Entonces, lo que está cambiando en tiempo real es el diagnóstico que te permite orientar la política y cambiar la hipótesis de intervención. Entonces, lo que la política pública te exige, además de estar chequeando si esos resultados de política y de impacto tienen sentidos o no, por la velocidad que tiene el virus, es que chequees todo el tiempo el diagnóstico sobre el cual te estás basando para hacer tu intervención. No sé si es claro lo que digo. O sea, toda política pública es una hipótesis de intervención sobre un diagnóstico que yo hago. Si ese diagnóstico cambia, tiene que cambiar mi intervención, por lo tanto cambia la política pública. Por eso es que es tan difícil lo que está pasando en este momento, porque lo que vos estás diciendo, vos cargas esos datos. ¿Cuál es el sentido que vos cargues esos datos? Que se pueda hacer justamente un análisis epidemiológico de cómo se está comportando la población en relación al virus. Esa carga de datos que el Ministerio de Salud todos los días muestra y que semana a semana en el Ministerio, como veíamos el otro día, hay informes de todo tipo, son los que te permiten ir variando las políticas. Entonces, el problema que tenemos es que no se está respondiendo a la suficiente velocidad, porque es muy difícil, para ir cambiando la política a medida que van cambiando los problemas que la política intenta resolver. Entonces, hoy por hoy, viste que empezó a bajarse la edad de las personas vacunadas. Ahora es de 50 a 60 con patologías prevalentes.
Bueno, después vendremos los que no tenemos patología y así irán bajando. Por supuesto, en relación a la aceleración de los problemas, la política pública no siempre llega como tiene que llegar con la misma contundencia en la cantidad de tiempo. Pero eso es un poco la idea, que la política pública requiere que chequemos no solo los efectos de lo que estamos haciendo, sino la variación del diagnóstico para que podamos modificar diseños. Lo que nosotros decimos, y después cuando empecemos a trabajar el componente de la planificación estratégica o situacional, y cuando empezamos a ver gestión, vamos a ver que la propuesta nuestra es no diferenciar tanto los momentos de diseño, de implementación y evaluación de la política, porque en realidad la implementación es lo que te genera nuevos insumos para mejorar los diseños, ¿no? Digo, por ahí es una respuesta posible a tu preocupación. Digo, necesitamos que esos datos que vos cargás, que por suerte se están cargando, se procesen rápidamente y quienes toman las decisiones de por dónde se orienta la política, lo hagan lo más rápido posible, para tener estas variaciones que vos estás viendo a nivel de los resultados y los efectos de la política. Bien, vamos entonces, ¿tenemos alguna otra intervención, Ana, que haya quedado colgada? De Juana, que un poco reforzaba lo que decía Flovi, decía lo mismo nos sucede en educación, muchos estamos presenciales sin vacuna, y fallecieron muchos compas. Totalmente, claro. Bueno, eso se supone que no debería pasar, se supone que ya estamos cerca del 100 en lo que es salud, y deberíamos estar lo más rápido posible en el tema de educación, ¿no? Bien. Ahora, cuando nosotros miramos entonces cómo esta cadena, voy a dejar de compartir para poder pasar a otra filmina. Ahí estamos. Espérenme un segundo, que comparto la pantalla. Igual la presentación, como hacemos siempre, la van a tener disponible en el aula. Ahí vamos. Quiero llegar acá. Cuando hablamos entonces de organizaciones públicas y nos referimos, por ejemplo, al sector salud, que es donde estamos trabajando los ejemplos, hay algo que es importante para poder compartir, que todas son organizaciones. O sea, si nosotros vemos el Ministerio de Salud de la Nación, vemos el Ministerio de Salud de la provincia, o vemos el Hospital General San Martín, las tres son organizaciones públicas en este caso. Entonces, cuando nos referimos a la definición de organización, lo vamos a hacer entendiendo que cada una de estas es una organización en sí misma. Y ustedes van a ver en los prácticos que, teniendo en cuenta qué es lo que ustedes analicen, una organización puede recortarse para el análisis adentro de una organización mayor. Pongo un ejemplo. Si nosotros estamos trabajando sobre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, podemos hacer un análisis del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires como una organización toda, y podemos analizar su identidad, podemos analizar su ápice estratégico, podemos analizar su núcleo de operaciones, etcétera, etcétera. Pero también podríamos agarrar, por la complejidad que tiene, la Dirección Provincial de Hospitales, que es de donde dependen todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y tomar la Dirección General de Hospitales Provincial como una organización en sí mismo. Y también podríamos agarrar cada uno de los hospitales que tiene el Ministerio de Educación, de Salud, en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, las organizaciones son espacios institucionales que tenemos que poder identificar hasta dónde llegan, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones, cuáles son
sus actores principales. Entonces, cuando hablamos de analizar organizaciones, lo primero que tenemos que hacer es poder recortar a qué nos referimos cuando decimos que vamos a analizar la organización que sea. Poniendo un ejemplo más cercano a nosotros, la Universidad Nacional de La Plata es una organización en sí misma. Ahora, también podemos analizar la Facultad de Trabajo Social, que es una organización en sí misma, pero forma parte también de una organización mayor. Y también podríamos analizar, por ejemplo, la Cátedra Nuestra, y tomarla como una organización. ¿Está bien? Digo, entonces, las dimensiones de análisis van a poder ser tomadas en los distintos niveles de agregación. Lo que es importante es que lo tengamos claro desde el principio. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a la organización que vamos a analizar? Y cómo la vamos a entender para poder entender cómo funciona. ¿Es claro? ¿Vamos hasta acá bien? ¿Sí? Bien, ahí veo algunas miradas que dicen, sí, vamos. Acá, alguna definición, ustedes en el libro, sobre todo de Etkin, tienen definición, y como decimos siempre, el problema de Etkin es que es temático. Habla y habla y habla, entonces uno tiene que leer para poder sacar de alguna manera cuáles son las ideas principales. Entonces, la primera cuestión que nos interesa que ustedes registren es esta definición que él da. ¿Por qué? Porque primero habla de sistema, o sea, entiende que la organización tiene la lógica de un sistema, con partes componentes que no siempre tienen coherencia entre sí. Dentro de un sistema hay, como sabemos, como todo sistema, hay partes congruentes entre sí y otras que tienen otras relaciones que pueden ser de carácter contradictorio, como decían ustedes hoy cuando justamente hablaban de la cadena de valor público. Y tiene tres componentes para Etkin que para nosotros son muy importantes para poder definir justamente nuestras organizaciones o entenderlas de la mejor manera posible, que es esta idea de una organización es un sistema complejo de base social, política y técnica. Fíjense cómo estas tres dimensiones nos permiten entender que las organizaciones, lo principal es que están basadas en relaciones entre personas. O sea, hablar de organizaciones es hablar de personas, con toda la complejidad que tienen los vínculos entre las personas. Digo, hoy Florencia nos decía, bueno, yo soy parte desde hace un tiempo de un hospital. Bueno, seguramente ella todavía está en un proceso de entender la maraña de relaciones, de gente, de vínculo, de áreas que es un hospital. Bueno, sobre todo porque está conformado por personas. Después, muy importante, tiene siempre una organización, una base, una explicación, una dimensión política, en tanto y en cuanto la organización es estrategia, es instrumento de una estrategia mayor de cambio social o de modificación. Digo, un hospital, ¿qué concepción de salud tiene? La concepción de salud de su conducción va a impactar directamente en cómo se den las prestaciones de salud en esa organización. La concepción de sus trabajadores, de sus trabajadoras. Cuando uno puede identificar en la propuesta política institucional cuáles son los valores de respeto sobre las personas que se atienden, cuáles son los valores de comprensión de la vida de las personas que se atienden, etcétera, etcétera. Y por supuesto tiene una dimensión técnica, que es la dimensión, si se quiere, operativa, profesional, de la organización, que es la que hace que las organizaciones tengan una identidad determinada, ¿no? Digo, bueno, si estamos hablando de una organización de salud, seguramente vamos a tener que tener personas e instrumentos, procedimientos que sean capaces de responder a esas necesidades de salud que tenemos. Entonces, toda organización, va a decir Etkin, de alguna manera combina estas tres
cuestiones. Es social, es política y es técnica. Y lo que nos gusta de su definición es esta idea de que la unidad de la organización no está centrada en lo igual, sino que está centrado en lo diverso. Registra de alguna manera que toda organización tiene per se características distintivas. Digo, volvemos a lo mismo, pensemos si estamos pensando en un hospital, fíjense la diferencia de modos culturales, de procedimentales, de perspectiva, que podemos encontrar en distintos equipos de trabajo. Digo, vayamos a un laboratorio, vayamos a los que trabajan con niños, vayamos a los que trabajan en el área administrativa, vayamos a los que trabajan en mantenimiento, digo, son todas cosas diferentes. Y de esas cosas diferentes, digo, uno estará preocupado porque tenga escobas, electrodos y bolsas, otro estará preocupado porque el láser le funcione bien, tenga reactivos, y otro estará preocupado porque tenga las manzanas para dar de comer a quienes tienen que comer en el hospital. Digo, son realidades absolutamente diferentes. Por eso es que yo las invitaba a dejar de lado las definiciones de organización que nos hablan de conjunto de personas que van para el mismo lado, porque si hay algo que tienen las organizaciones es que son una cosa totalmente diversa. Entonces, esta es la primera definición que tomamos. Y después él nos habla de algunas características que también, digo, nos ayudan a poder entenderlo desde algunas cuestiones que ustedes ya vienen trabajando en otras materias, como pueden ser esta cuestión de, bueno, cómo circula el poder, cómo son los cambios, si los cambios tienen que ver solamente con lo interno o cómo lo externo también identifica la posibilidad de las modificaciones, cómo tenemos que entender que las organizaciones no tienen todo comprado, por decirlo de alguna manera, o aprendido o conocido, sino que hay un montón de imprevisibles que aparecen todo el tiempo. Entonces fíjense cómo estas 4 características que nos plantea el autor nos permite a nosotros, a nosotras, movernos con un nivel de comprensión más real de las organizaciones. Digo, fíjense lo que hablábamos recién. Mientras estamos vacunando a un sector de la población, empieza a enfermarse el otro. Entonces, esta orientación y esta movilización en múltiples sentidos es característica de las organizaciones, no solamente públicas, sino también de las privadas. Digo, nosotros miramos sobre todo las organizaciones públicas, porque son las que más nos interesan en función de qué es el campo ocupacional y el trabajador social. Entonces, hablamos de procesos no congruentes que van en distintos sentidos, en cómo aparece la imprevisibilidad como un factor que tenemos que tener en cuenta, cómo lo que sucede en una organización y los cambios tienen que ver no solo con lo interno, sino también con lo externo, y la forma en cómo está distribuido el poder en términos de una trama multiactoral. Digo, 4 características de estas organizaciones que Etkin nos propone para pensar. Yendo a nuestros ejemplos, digo, como veíamos el primero en términos de lo de las vacunas, el segundo yo creo que lo que hemos hablado tantas veces, digo, de estar dando clases de manera virtual, es algo que de alguna manera no nos hubiéramos imaginado, y acá estamos llevando adelante desde la organización la pandemia nos trajo. La idea de lo externo y lo interno como una posibilidad de cambio, y en términos de lo que es la cuestión de cómo circula el poder entre lo multiactoral, por ejemplo, digo, en términos de las vacunas, cómo aparece esta discusión entre los estados provinciales, los estados nacionales, municipales, los organismos del área de los privados, que de alguna manera quieren acceder al recurso y se manejan de manera diferente.
Por último, digo, para tratar de pensar, digo, algunos conceptos que Etkin nos trae, digo, no son solo conceptos trabajados por él, sino también con su compañero de investigación, Schwarstein, Leonardo Schwarstein, que han trabajado muchos años juntos. Ellos nos hablan de algunos conceptos que ustedes acá los tienen marcados en negrita para que los identifiquen, que son categorías que nos traen perspectivas distintas. Entonces ellos, por ejemplo, un primer concepto que nos traen es el concepto de identidad de una organización. ¿Qué es el concepto de identidad de una organización? Es el conjunto de características que la hacen única y que la hacen ser posible de ser diferenciada de otras. Y en este momento es muy importante el tema de la identidad de las organizaciones, porque justamente estamos asistiendo a un momento donde está en crisis la identidad, porque hay tantos cambios que hacer que por momentos no sabemos para dónde rumbear. Pongo un ejemplo. La extensión universitaria, la extensión como una de las funciones de la universidad, siempre hizo muchísimo eje en la importancia de la presencia, o sea, la extensión es, de alguna manera, estar con otro, estar con otra, llevando adelante una acción, afuera de la universidad, a través de una acción comunitaria, afuera o adentro a través de una actividad de formación, por ejemplo, con alguna transferencia no dineraria, digo, como, no sé, se me ocurre gente que trabajaba con la instalación de tableros eléctricos en casas precarias, digo, la extensión siempre tuvo la idea de la presencialidad como uno de sus bastiones más importantes, digo. Entonces, hoy, la pregunta que nos hacemos, quienes venimos reflexionando sobre el tema, es si es posible la extensión sin cuerpo presente, si es posible la extensión sin cuerpo físico. Así como en la enseñanza pareciera que sí, porque la encontramos en modo virtual, la pregunta es si es posible la extensión sin este cuerpo físico que nos es tan significativo. Responder esta pregunta es una pregunta que está directamente relacionada con la identidad de las personas, con la identidad de las personas que se definen como extensionistas, y acá hay varias, digo, que nos hemos cruzado muchas veces a lo largo de estos años. Entonces, la idea de la identidad de las organizaciones es ese conjunto de características que hacen que esa organización tenga un nombre y un apellido, que sea única en su tipo. Entonces, la Universidad Nacional de La Plata, que se ha caracterizado desde su fundación por ser una universidad con acciones de extensión muy presentes, en este momento está de alguna manera haciendo un proceso de reflexión, y acá vamos a otra de las, si se quiere, características que nos plantean los autores que tienen las organizaciones, que le permite identificar qué cuestiones tiene que sostener para que no deje de ser quien es. La Universidad Nacional de La Plata constitutivamente tiene en sus funciones la enseñanza, la investigación y la extensión. ¿Cómo saldremos de la pandemia? De alguna manera, siendo capaces de reflexionar en relación a estas prácticas sin perder la identidad como Universidad Nacional de La Plata. Ahora, así como podemos ver el concepto de identidad, también podemos ver el concepto de aprendizaje y de recursividad. ¿Qué son estos dos conceptos? Son dos conceptos que nos trae el autor para tratar de identificar a ver cómo decirlo, qué condiciones tienen las organizaciones para aprender de sus propios procesos y también usar lo que les sale bien
para seguir fortaleciéndose en su identidad y en la permanencia en el tiempo. Por ejemplo, la Universidad de La Plata, ante la pandemia, con absoluta claridad entendió que tiene que tener la capacidad de seguir dando clases. Eso tiene que ver con esta condición de recursividad, de agarrar los recursos que tiene, de agarrar los procesos conocidos y ser capaz de poder ponerlos a jugar para seguir sosteniendo la identidad que tiene y poder seguir sosteniéndose en el tiempo. Una organización que pierde su identidad y que no tiene capacidad de aprender, reflexionar y usar sus recursos para seguir manteniéndose, es una organización que muere. Es una organización que no se puede sostener en el tiempo. Y entonces acá aparece el último concepto, que es el concepto de la viabilidad organizacional. ¿Qué es ser viable organizacionalmente? Es tener capacidad de sostenerse en el tiempo respondiendo a las nuevas demandas que aparecen en el medio, siendo capaz de generar esa identidad, cambiando, transformando algunas cosas, pero sin dejar de encontrarle sentido a lo que se está haciendo. Entonces fíjense que son todos conceptos que nos permiten no solo comprender a las organizaciones desde la definición que nos daba Etkin hoy, sino también comprender a las organizaciones desde las capacidades que tienen, desde las características que tienen y de los elementos que tienen para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, la escuela en este momento también está pasando por estos procesos de los que Etkin nos habla. Y también la docencia, el rol del docente está siendo de alguna manera tamizado por estos conceptos y estos procesos que les estamos proponiendo. Y veremos qué posibilidades tenemos de supervivencia una vez que este proceso de crisis pase, para ver de qué manera nos pudimos o no sostener en el tiempo. Entonces, una organización tiene que tener capacidad para poder permanecer, sobrevivir en un sistema que todo el tiempo, desde lo interno y lo externo, le está demandando cambios. Entonces, eso es un poco lo que les proponemos para pensar las organizaciones. Vamos hasta acá, ¿tenemos alguna duda, alguna cuestión? Eguirior, estás con frío, me da frío de verte. Sí, sí. ¿Qué aparece? Digo, ¿se puede identificar, se pueden ver estos conceptos? ¿Estamos bien con mi explicación acerca de las vacunas? Digo, todo eso, lo que las expertas en el sector salud quieran aportar, por supuesto, más que bienvenidas, ¿no? Telecentro hizo que no te pueda escuchar porque se me cortó, así que no escuché nada de lo que dijiste. Recién vuelvo a tomar conexión. Volvé, además de que me da frío de verte, te decía que si estaba bien mi devolución sobre la compañera que trabaja en las estadísticas, y que si por supuesto querías hacer algún aporte desde tu conocimiento del sector salud, más que bienvenido. Que creo no estaba en esa parte, UNICEF, salió de la bien, reunión. Bien. No, estuve Entonces, como, sí, un montón. De hecho, me dice conexiones inestables y se cortó, fui a reiniciar el modem, bueno, nada. Tranqui, no pasa nada. Una cosita a decir sobre eso, María, Dale, que Lu. pensaba mientras que estabas hablando y mientras que hablaba la compañera, esto, ¿no? Que también todo el tiempo estos procesos nos ponen a definir y a decidir, que es algo que parece que va de suyo, pero que a la larga y a la corta nos pone como en distintos escenarios, ¿no? Entonces esto que planteaba, me olvidé el nombre, pero es re interesante porque justamente, Florencia, ahí está, marca como las distintas estrategias que se van tomando
según el contexto, que tiene que ver con el análisis de situación o con el diagnóstico, como decías vos, pero que también tiene que ver con que no es posible abarcarlo todo, y entonces hay que tomar alguna línea estratégica y elegir, digamos, y en su momento, cuando todavía no teníamos esta nueva cepa que afecta a los más jóvenes y demás, hubo un poco una discusión que tenía que ver con, ponemos el foco y el acento en bajar la tasa de mortalidad, y entonces vacunamos a los más viejos, o en quienes se consideran como el factor de contagio, que es la juventud, porque es quienes, un poco lo decía Florencia, quienes están trabajando, digo, sin entrar en la discusión de si es efectivamente que tiene que ver con las fiestas o lo que fuera, digamos, sin entrar en eso, es real que es la población que hoy en día se encuentra laburando, entonces en su momento también podría haber sido esa una definición, sin embargo, se apostó, digamos, por bajar los índices de mortalidad que venían en aumento. Bueno, es probable que ahora se tome alguna otra definición, sobre todo teniendo en cuenta que esta nueva cepa afecta y bastante, y lo estamos viendo cada vez más, a las poblaciones más jóvenes, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí con el planteo que hace Lu, volvemos a traer lo que decía Jorge, ¿no? Digo, esto de la política pública y la orientación estratégica, como las decisiones, digo, y es clave que lo tengamos en cuenta, esto de que no se puede abarcar todo, ¿no? Creo que ahí, bueno, hay un tema muy, muy importante, que siempre llegamos, digo, yo lo decía de otra manera, esto de siempre se llega insuficiente en relación a la cantidad de problemas que se tienen, pero digo, la orientación también es priorización. El otro día yo les decía, cuando se anuncia lo del tema de Argentina contra el hambre en esta reunión, yo había estado viendo con una compañera que está a cargo del Siempro, Paula Maya, que es la autora que trabajamos en el encuentro pasado cuando vimos el tema de evaluación. Habíamos estado compartiendo un poco algunas estadísticas de cuáles eran los grupos poblacionales más pobres, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que aparecía la franja de edad entre 14 y 18 años, ¿no? Como la juventud, los jóvenes, los más chicos, como uno de los más pobres. Y fíjense que la mayoría de las políticas sociales siempre se orientan a grupos poblacionales de 0 a 5, de 5 a 12, digo, son las edades más chicas las que van siempre. Entonces, cuando se hace el anuncio el otro día, por primera vez se incorpora como parte de los programas a la población de 14 años. Y tiene que ver con esto, con una incorporación de una estadística que empieza a aparecer, que por supuesto, cuando vos decís, bueno, pero ¿por qué no hicieron hasta los 17? O ¿por qué no hicieron hasta los 18? Si sabemos que no son solo los de 14, sino que son 14, bueno. Cuando uno ve los cálculos que se hacen, los cálculos estadísticos para tratar de identificar el impacto económico de cada decisión que se toma, es enorme, pero es enorme la variación en función de la cantidad de gente que incorporás. Entonces vuelve a pasar esto que decía Lucía recién, cómo se toman decisiones, pero hay gente que queda por fuera de esas decisiones porque es imposible abarcar todo. Entonces volvemos a esta cuestión de la importancia de la orientación estratégica de la política pública como una de las dimensiones. Digo, el Estado no solo produce, sino también orienta estratégicamente. Ahí Flory volvía a levantar la mano, y una cosa y una cosa solo que quería decir, reforzando lo que decía Lu, que también son decisiones de política, ¿no? que impactan en cómo se abordan determinados problemas, y pensando en el módulo que sigue, que nunca podemos hablar de soluciones de problemas, sino que hablamos de intercambio de problemas, ¿no? Entonces, digamos, abordamos un problema y se desencadenan otros, y tenemos que tener la capacidad
de tomar decisiones en velocidad justamente para poder tener en cuenta todas estas variaciones que se van haciendo en el marco de una realidad que obviamente es dinámica y que te presenta distintos frentes todo el tiempo, ¿no? Tal cual. Flavia ahí levantaba la mano. Una cosa, digo, que quiero reforzar, escuchen lo que decía Ana recién, porque es algo que es central para que ustedes se puedan parar desde la propuesta que les hacemos en la materia. Nunca, nunca hablamos de solución. Nunca hablamos de solución. Pero fíjense cómo la palabra solución, en términos de política pública, está como muy instalada. Esta idea de hay que resolver, hay que solucionar. Matus va a decir, como decía Ana, hay intercambio de problemas. Entonces, la idea del intercambio de problemas es una idea muy, en el inicio, muy desesperanzadora. ¿Por qué? Porque parece ser que nunca terminás de resolver nada, ¿no? Pero más que tomarla desde ahí, nosotras estamos convencidas que es como el inicio de poder ponernos de acuerdo en la complejidad que tiene la intervención, ¿no? Sobre los problemas públicos, hablar de intercambio. Es como cuando vos tenés una cosa equilibrada y se te desequilibra y te aparece por otro lado. Bueno, eso es el trabajo con problemas. Y eso es de lo que vamos a empezar a trabajar a partir del miércoles que viene. Ahora sí, Flor, dale. No, perdón, pero una cosa que también me había pensado después que me respondiste, es que esta cuestión de que también hablaba Sotelo de que las cadenas de valor público siempre tienen, o sea, tienen una hipótesis de política, o sea, nunca sabemos si el producto va a tener el impacto esperado. Entonces, digo, en esto de que hoy traía de las vacunas, etcétera, como que también se trata de eso. Incluso, no sé si acá lo vemos porque hay materias que todavía no cursé, pero hay un sistema nacional de vigilancia sanitaria que es zarpado y que, o sea, desde ahí se piensa la política pública de forma estratégica para, no sé, desde una pandemia hasta enfermedades determinadas, los calendarios de vacuna, bueno, nada, como que es también un sistema integrado respecto de eso, donde también entra en juego para pensar la política pública y las estrategias de intervención. También pensaba en esta cuestión bueno, creo que me olvidé igual, porque me quedé pensando en lo otro. No, pero eso, o sea, a mí me llamaba la atención esta cuestión, o sea, porque cuando pensaba en esto que él traía de la hipótesis de política, es re importante poder pensar en esto cuando pensamos, por ejemplo, también en las formas de intervención a futuro, ¿no? Como, claro. Porque si no, siempre esto de que decía Ana, como bueno, pensar en que vamos a brindar soluciones, también nos ubica en un lugar como heroico también, ¿viste? Y después salimos al Estado a querer cagarnos un tiro, Bueno, digamos, porque no fíjate podemos. que el Sistema Nacional de Vigilancia, yo lo tomé en el teórico pasado, si ven la presentación, la que no pudimos ver porque hicimos la radio, se van a encontrar con una pantalla que muestra justamente ese sistema, porque es clave, es lo que vos decís, digo, acordate que venimos de un ministerio que no era ministerio, o sea, hay una apuesta enorme en este periodo de gobierno a tener instrumentos de recolección de datos y procesamiento de datos en tiempo real que ayuden a los procesos de toma de decisiones. Entonces, ese sistema es un sistema clave para poder tomar decisiones. Ahora, y eso es una decisión en sí misma, digo, porque ese sistema se sostiene con plata, con recursos humanos, o sea, es una decisión de política que ese sistema esté funcionando. No solamente ese sistema, sino también estudios que van tirando, por eso yo lo traía cuando hablábamos de evaluación, porque es central para pensar justamente el chequeo de la hipótesis de la política, cómo vos vas a jugar a la evaluación de la política. Si no hay evaluación, no hay chequeo sobre la hipótesis de la política.
Entonces, en esto que vos estás planteando, primero, de vuelta, subrayen, 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 que siempre una inversión de política pública tiene por detrás una hipótesis. Esto es muy importante, porque en las hipótesis que se ponen en juego están también los valores ideológicos y los análisis que nosotros y nosotras tenemos sobre los problemas que tiene la sociedad. Si yo considero que no sé si alguien lo vio, pero realmente fue muy contundente cuando María, se habla al presidente. Sí. perdón, porque insisto en que repitas, porque justo se cortó la parte que decías que subrayen que siempre hay una hipótesis de política. Bien, subrayamos entonces de vuelta. Lo que yo les decía es subrayen, así como yo les decía, subrayen lo que dijo Anita del intercambio de problemas, subrayen que siempre una intervención tiene por detrás una hipótesis de política. Esto es muy importante porque siempre se tiende como a negar, no sé si ocultar, pero sí como dejarla de lado, como, no, sí, la política es esto, la política pública es esto, y no puede ser de otra manera. Entonces, yo les decía, cuando el otro día el presidente dice, tenemos la firme convicción de no dejar atrás a los que menos tienen, eso es una hipótesis muy fuerte, pero muy fuerte, porque lo puede decir y concatena todas las acciones en relación a eso. Claro, si uno tiene la hipótesis de que la gente que cobra la AUH son vagos que están en la casa teniendo hijos o hijas, obviamente que la hipótesis de política va a ir en otro sentido. Entonces, que ustedes puedan identificar que detrás de toda intervención pública hay una hipótesis de política, es clave para que ustedes puedan identificar la potencia que tiene esto. Para ir cerrando, porque ya perdimos 5, así que tenemos 5 desconectades que se nos fueron. Así que para no seguir perdiendo gente, para ir cerrando, les digo que lo que nosotros les estamos proponiendo con esto es comprender la complejidad de las organizaciones, salir de las definiciones clásicas que no dan cuenta de la trama real de lo que sucede en las organizaciones, y que podamos entender que todos estos autores, Sotelo, Misber, Etkin, y los sumamos a Vilas y Subirats y todos, lo que nos permiten es poder entender la complejidad de las organizaciones públicas. Entonces ahí en las comisiones van a seguir trabajando el texto de Misber, las que no lo hicieron, y las que lo hicieron ya lo tienen adentro. En clave de nuestro mapa conceptual, hemos incorporado hoy en este teórico 2 nuevos conceptos. La idea es que podamos ir viendo cómo este mapa conceptual se nos va complejizando y podemos terminar con un mapa de cuadraditos muy chiquitos en noviembre o finales de octubre cuando terminemos la materia. Estamos incorporando el concepto de organizaciones y estamos incorporando estas categorías que vimos recién de identidad, recursividad, reflexividad, aprendizaje y viabilidad. Hasta acá llegamos entonces, hoy formalmente estamos en condiciones de cerrar el módulo 2, ya transitamos el módulo de políticas públicas y transitamos el módulo que es muy cortito de organizaciones, lo vamos a terminar con los prácticos, pero estamos en condiciones de entrar a nuestro tercer módulo de la materia, que es uno de los módulos que más nos gusta, que es el módulo de planificación estratégica situacional. Es el módulo donde vamos a trabajar sobre Carlos Matus, y es el módulo donde de alguna manera, un poco lo que decía Florencia, bueno, cómo podemos hacer para pensar estratégicamente, cómo podemos hacer para darle vueltas a esto. Es un módulo largo, es un módulo que nos va a llevar hasta un poquito después de las vacaciones, y es un módulo que, como les decía recién, a nosotras nos gusta muchísimo porque entendemos que es uno de los aportes centrales que tiene la materia y que hacemos nosotras como equipo de cátedra. Entonces, acá es donde viene la parte donde yo paso la posta, donde dejo de estar a cargo por un tiempito de los teóricos, y le doy lugar a Analía, a Anita Nota, para mí,
que va a estar a cargo de No, todo. no, Es la primera vez que Ana se hace cargo de los teóricos, así que les pido encarecidamente que la acompañen, pero con toda la fuerza y con toda la energía que ustedes están acostumbrados y acostumbradas a hacer, porque para ella es un momento nada importante. Y me emociono, como saben que a veces me pasa, porque Ana, EJTP de la cátedra, se está haciendo cargo de la adjuntía junto con Ale, por el corrimiento que Ale va a hacer a la tecnicatura, pero Ana de nuestro equipo es la primera que se hizo cargo de ser docente en la Facultad de Trabajo Social, allá por la década del 90. Empezamos a estudiar en el 90, y ella ya a los 2 o 3 años estaba haciendo parte de una cátedra. Y desde esa cátedra, que fue Trabajo 3, me invitó a mí de esa cátedra, y tuve la suerte de empezar como ayudante alumna con ella en la comisión de Yogi Legardón, en la cátedra de María Alessandro. Así que acá tienen, para compartir de dónde venimos, esta foto, que es una reunión de cátedra de Trabajo 3, con María Alessandro, la hija de Silvina Pantanali, AUPA, está Anita a su costado, Silvia, también conocida docente de la facultad, Ale Bulich, Caro Mamblona, está Yogi y estoy yo también ahí atrás. Este es el grupo donde partimos allá por los 90 como docentes de trabajo social. Así que para mí es una amiga, es un orgullo enorme que ella se pueda hacer cargo de los teóricos, y siento que las dejo en las mejores manos. Así que, gente, hasta acá llegamos. muy chiquitas éramos, no es que seamos grandes, es que ahí éramos... Qué buena foto. Una hermosa foto que tenía María Alessandro y que nos regaló. Que creo que la sacó la Panta, me parece que la sacó la Panta. Exactamente, la sacó la Panta. Bueno, gracias, Bonnie, gracias. Les prometo que vuelve pronto, María, sobre una clase nada más. Bueno, nada, pero nada, contenta de asumir el desafío, y espero que me acompañen, porque es un módulo lindo, y bueno, le vamos a poner pilas, como siempre. Ahí la Colo dice, comandanta, no, impresionante, vamos todavía ahí con todos. Así que nada, no nos vamos por un poquito, pero ya en breve vamos a estar. Así que buenísimo haber estado con ustedes. Estamos en 88, así que estamos muy bien en nuestros promedios locos de la gente que acompaña y está. Gracias por tener las cámaras prendidas, ahí veo las caritas de todas y todos, algunas muy, muy cómodas, sentadas, viendo, bueno, nada, digo, esta cosa de estar así, ¿no? De estar como muy cerquita y compartir toda la vida con las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Bueno, nos despedimos, miércoles que viene a las 4 con Ana, y el resto en las comisiones, como siempre, en un ratito, y los que ya hicieron a merendar y seguir la vida. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, hasta luego, profe. Chao, gracias. Chau. Chao, gracias. Adiós. Adiós, chau, Carolina, Romy, todos los que van saludando. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chau, Fede. Chao. Adiós. Ah.